Ok, perfecto. Pues hola y bienvenidas, estimadas personas participantes, a nuestra sesión del día de hoy, titulada Aguas residuales y régimen de caudales, agua para el ambiente y reservas de agua. Está disfrutando de un curso ofrecido gracias al apoyo del proyecto GEF Plus, cuyo propósito es proveer conocimiento y brindar un espacio para la co-creación de soluciones de agua y saneamiento en la región del Gran Caribe. El GEF Plus es un proyecto de colaboración financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente que es coimplementado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 18 países de la región del Gran Caribe. El GEF Plus está siendo ejecutado en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo por la GIZ y la Organización de los Estados Americanos, en nombre del PNUMA por la Secretaría del Convenio de Cartagena. El proyecto GEF Plus ofrece soluciones innovadoras y basadas en la naturaleza para mitigar los efectos de las aguas residuales no tratadas en el medio ambiente y la salud pública. De igual manera, el Instituto Centroamericano de Administración Pública es la institución especializada en la formación y capacitación del recurso humano a nivel local, nacional y regional, por lo cual es un placer para nosotros ser la institución encargada de facilitar este espacio de aprendizaje. La institución fue creada en 1954 en el seno de las Naciones Unidas con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el seno de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Mi nombre es María Paula Rojas, soy la asistente del proyecto. Voy a ser la persona que va a acompañar al docente esta mañana. Y antes de comenzar, pues les comento que esta sesión se grabará y se cargará del sitio web del campus virtual del ICAP. Y si no desea ser grabado o formar parte de esta grabación, les solicito amablemente que lo indique por medio del chat de la reunión. Las capacitaciones brindadas en el marco de este programa académico van a estar divididas en módulos. Esta sesión pertenece al módulo 3, en el cual se abordará la importancia del régimen hidrológico, la conservación del caudal ecológico natural y la situación de los ecosistemas acuáticos. Además, pues les recordamos que ante la participación activa durante las sesiones sincrónicas y el completar las actividades evaluativas alojadas en el aula virtual, del ICAP se puede optar por un certificado de aprovechamiento emitido por el ICAP con reconocimiento regional. Entonces voy a hacer la presentación del facilitador del día de hoy. El facilitador que nos acompaña hoy es don Ignacio González Mora, es biólogo con estudios posteriores de especialización en estadística aplicada en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Desde el año 2005 se integró al equipo técnico del Fondo Mundial para la Naturaleza en México. Forma parte de la coordinación de la Red Mexicana de Cuencas desde 2011. Es socio fundador de la Red Continental Americana de Monitoreo Comunitario Participativo, cuya iniciativa se concretó en el año 2021 bajo el liderazgo de la Alianza Nacional de Ríos Cuencas de Costa Rica. Les doy la palabra ahora a don Ignacio para dar inicio entonces al módulo 3. Muchísimas gracias por unirse todos. Muchas gracias, María Paula, y muy buen día a todos los participantes. Esperemos que sea muy provechoso y de muchas reflexiones este módulo 3. Voy a pasar a la presentación, a compartir. Esperemos unos segundos, por favor, para que pueda completar el proceso de compartir la pantalla. Y pues comentarles que muy gustoso además de poder compartir la experiencia que se ha tenido en México, y ustedes verán también con un avance muy importante en Guatemala y Honduras en términos de esta iniciativa por asignar y proteger el agua para el ambiente como un principio fundamental para utilizar de mejor manera nuestros ríos, nuestros lagos y desde luego, dada la interacción que existe, los acuíferos que tenemos. Entonces iremos repasando algunos conceptos básicos y veremos esta parte de la integración de los diferentes temas y que nos llevan finalmente a pensar que debemos poner muy al principio, muy por delante, el buen manejo de nuestros sistemas acuáticos dulceacuícolas, porque finalmente son la fuente natural de la cual nuestras sociedades se proveen de agua para todas sus actividades, tanto económicas como culturales y sociales.
Estoy esperando aquí que cargue y bueno, ahí María Paula, tú me indicas en cuanto tengamos ya la presentación. Tenemos la imagen, si puede ponerla amplia, por favor, don Ignacio. Sí, ahí está. Entonces, pues vamos Perdón, un momento. Es que estamos viendo las dos pantallas, la pantalla de la caramba. presentación presente y la siguiente. A ver, así. Listo, así está, perfecto. Muy bien. Bueno, yo también tengo aquí, dado que tengo dos pantallas, un ángulo aquí curioso, pero nada, solo prevenirlos por si me ven volteando para otra parte. Ya María Paula nos había comentado acerca del nombre del módulo y les digo, será la invitación a reflexionar qué está sucediendo con las aguas residuales, ampliar nuestra imagen, nuestro espectro de visión de que esas aguas residuales finalmente llegan a sistemas dulceacuícolas y el impacto que esto ocasiona. Y entonces también reflexionar en la importancia no solo de tener sistemas de tratamiento de aguas residuales eficaces, sino además tener un liderazgo y con este enfoque de cuenca tratar de hacer que más actores en nuestras cuencas vigilen el cumplimiento de las normatividades y las regulaciones que existen en torno a las aguas residuales y su vertimiento, y entonces tengamos sistemas naturales cada vez más sanos, más íntegros, que a su vez nos darán los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos. Entonces, están abajo el financiador, los coimplementadores, coejecutores y pues un agradecimiento personal a todas las personas que nos han apoyado del ICAP y SICA para poder llevar a cabo este módulo. Bueno, en cuanto al contenido, revisaremos brevemente la situación de los sistemas acuáticos desde el punto de vista de la biodiversidad y cómo ésta nos refleja lo que está sucediendo en el ambiente, en nuestras fuentes de agua, los impactos de cambio climático y su relación con el estrés hídrico como un concepto que la sociedad resiente al momento de no contar con el agua suficiente ni en calidad necesaria para sus actividades, e iremos cayendo en materia de lo que es el régimen hidrológico, el caudal ecológico, como un concepto importante dentro de la gestión integrada de recursos hídricos, qué metodologías existen para el caudal de ecológico y más bien platicar de la experiencia que hemos tenido en México, pensar en esta parte de los caudales ecológicos y las aguas residuales para llegar a un concepto de reservas de agua para el ambiente como una protección legal y que esta protección legal nos puede contribuir hacia la seguridad hídrica. Finalmente, haremos un breve repaso y algunos datos interesantes sobre lo que ha sucedido en México, sobre todo en nuestra frontera sur, en una cuenca que compartimos con Guatemala y lo que está sucediendo en algunos países centroamericanos con respecto a este tema de el régimen hidrológico, los caudales ecológicos, las reservas de agua y finalmente pues tener nuestra sesión para las reflexiones finales, las preguntas y los comentarios. Entonces, respecto al primer tema, quiero referirles algunas obras, documentos recientes que se han publicado y que dan cuenta de lo que está sucediendo en nuestros ecosistemas dulceacuícolas. En primera instancia, quiero referirme al informe Planeta Vivo, que es una publicación bianual del Fondo Mundial para la Naturaleza, organización para la cual trabajo, y que desde el punto de vista global nos da un índice que se le llama el índice Planeta Vivo, que da cuenta de cómo las poblaciones de nuestros ecosistemas terrestres, marinos y dulceacuícolas están siendo afectadas.
Y en este informe se da cuenta que los ecosistemas dulceacuícolas muestran la mayor tendencia hacia la amenaza a sus poblaciones e incluso hacia la extinción. Es decir, la tasa con la que las poblaciones biológicas que viven en los sistemas acuáticos se están viendo afectada es mayor en nuestros sistemas dulceacuícolas que en los terrestres y en los marinos. Ustedes pueden ver aquí que las poblaciones evaluadas fueron 3.471, perdón, en este índice Planeta Vivo, y se ve que la disminución es de un 84%. Esta es una disminución promedio porque este índice Planeta Vivo se calcula regionalmente. Entonces, esta tasa de menos 84% equivale a un 4% desde 1970. 1970 es el año de partida que toma como inicio esta evaluación de tendencia del índice Planeta Vivo, y vemos que el 84%, el menos 84%, es la tasa que corresponde a las especies que viven en sistemas dulceacuícolas. Y de ellos, la mayor parte, desde luego, se da en especies de anfibios, reptiles y peces, y desde luego en anfibios y peces. Para muchos de nosotros es natural reconocer que los anfibios y los peces pues, pueden ser organismos indicadores de deterioro en los ríos, en nuestras cuencas, y sobre todo, bueno, los anfibios que tienen esta situación en su historia de vida, de vivir un tiempo en el sistema acuático y otro en el terrestre. Y de todo esto, también lo que hay que remarcar es que nuestros países en Latinoamérica y el Caribe, esta región, Latinoamérica y el Caribe, es la que muestra un deterioro más importante de las poblaciones evaluadas. Entonces, como una región que vamos creciendo, que vamos impulsando esquemas de desarrollo, estamos percatándonos a través de este informe que está habiendo un impacto. Está habiendo ahí, como decimos a veces, una factura pendiente que estas actividades que llevamos a cabo nos están dejando por ahí y la está pagando nuestro ambiente. Aquí la gráfica que reporta este informe, Planeta Vivo, y tres de las principales amenazas que se explican ahí dentro del informe para nuestra región es la sobreextracción del agua, la incertidumbre de los patrones de lluvias, y esto como un impacto del cambio climático, y los proyectos de hidroenergía en sitios ambientalmente sensibles. Este último punto es importante porque siendo la generación de energía eléctrica a través de los cuerpos de agua y el movimiento de las masas de agua, pues es una energía limpia de origen, es una energía por la que había que optar. Sin embargo, se está viendo que no ha habido las evaluaciones ambientales adecuadas con enfoques de cuenca y regionales para ver cuál es la sensibilidad de estos sistemas y la posición estratégica que debería guardar el proyecto que se lleve a cabo. Entonces, tenemos que estar lidiando con un exceso en la extracción del agua, con la incertidumbre de los patrones de lluvia y con el manejo que estamos haciendo de nuestros cauces, y esto está impactando nuestra biodiversidad. El segundo reporte al que quiero referirme es los peces olvidados del mundo. Esta fue una publicación liderada por WWF, pero hay 15 organizaciones internacionales abocadas al estudio y el trabajo y la gestión de sistemas acuáticos que estuvieron en un grupo colegiado para poder hacer énfasis en estos peces. ¿Por qué olvidados? Porque mucha de la atención de los peces y de lo que está sucediendo y lo que nos proveen a las sociedades como beneficios se centra en los peces del mar,
qué está sucediendo con la captura de las grandes comunidades de peces en el mar. Sin embargo, los peces dulceacuícolas han sido dejados a un lado y también son fuente importante de economías locales, son suministros de proteína para algunas localidades y estas localidades escalando desde actividades económicas importantes hasta solo para subsistencia, pero han quedado un tanto atrás en la discusión y lo que está sucediendo. Pero ¿qué les está pasando a los peces dulceacuícolas? Podrán ver ustedes aquí, un tercio de las especies están siendo amenazadas de extinción. Y desde el relato anterior, si estamos hablando de que están amenazadas, sí es un problema de la cantidad de agua que se está dejando ahora en los sistemas naturales, pero también de la calidad del ambiente dulceacuícola. 80 especies ya han sido declaradas extintas y sobre todo los peces migratorios se han visto afectados hasta en un 76% desde 1970. Lo mencionaba ya antes, la salud de los ecosistemas de agua dulce es fundamental para mantener la diversidad de los peces. Y además, en este contexto, no nada más pensar en ríos y lagos, o tendríamos que abrir nuestra mente y nuestra perspectiva a pensar en los humedales. Desde luego, ríos y lagos en la amplia definición de la Convención de Ramsar de los humedales internacionales los considera, pero también es motivo de dejar aquí puesto los humedales porque muchos cuerpos de agua que aparentemente no poseen una gran masa o ser muy grandes, poseen agua dulce y ahí también existe una biodiversidad importante. Pues estos sistemas también que nos interesan mucho en nuestros continentes por esta relación que existe entre el agua, la vegetación y el suelo, pues han sido impactados en un 35%. Entonces, esto nos está diciendo que en los continentes, nuestras actividades como seres humanos están teniendo impactos en los sistemas acuáticos y esto nos lo refleja como unos aliados, la biodiversidad, las poblaciones, las especies de organismos que ahí viven. Los grandes peces, estos peces de gran tamaño, que en muchos ecosistemas se presentan, han disminuido hasta en un 94%. Y pues presentarles que México tiene en esta lista de 80 especies desaparecidas ya 12. Espero que puedan ver, está pequeñito, la imagen de esta gráfica en Pi de los países que han reportado especies con problemas de extinción. La UICN ha declarado 10 especies extintas en estado salvaje y 115 que están en peligro crítico. Y regresando al PAI, están estos países. En primer lugar está Estados Unidos con 19 especies, Filipinas con 15, México 12, y ya no mencionaré las otras. Quiero decirle que, pues afortunadamente, ningún país de Centroamérica y el Caribe está puesto en esta lista. Y esto es algo que, bueno, en algún momento nos debe dejar con un respiro de tranquilidad, pero sin cesar los esfuerzos para que se reviertan las situaciones de deterioro de los ecosistemas acuáticos que estamos teniendo en la región. Recuerden que en el informe Planeta Vivo, ahí se manifiesta nuestra región como la más afectada en estos sistemas. El tercer documento que quiero platicarles es el Plan de Recuperación de Emergencia. Este fue un artículo también de un grupo colegiado de investigadores y gente importante con renombre internacional que lanza un llamado importante para activar un plan de recuperación de emergencia para la biodiversidad de agua dulce. Esta, esta obra, este artículo, nos comenta que
debemos tener además una percepción en el sentido de que las amenazas que se dan en los sistemas dulceacuícolas no impactan uno a uno el sistema. Muchas de ellas interactúan, tienen relaciones sinérgicas, y si yo tengo uno o dos problemas en un sistema dulceacuícola, estos problemas además van a actuar en contra de la biodiversidad que ahí existe y la van a poner en riesgo. Y si la biodiversidad que vive en un sistema dulceacuícola está en riesgo, quiere decir que esa agua tiene problemas. Y entonces tenemos que estar relacionando qué sucede y qué nos dice la biodiversidad como elemento biológico que vive en los ecosistemas y el impacto que finalmente nosotros tendremos como seres humanos debido a la calidad del agua. Entonces, se plantean en este llamado que se haga una planificación coherente de acciones interactivas también para abordar estas amenazas que les digo pueden ser sinérgicas en el mal sentido. La obra que, como les comenté, fue desarrollada por expertos y científicos de diferentes partes del mundo, establece algunos pilares prácticos para poder llevar a cabo este gran plan a nivel internacional. El llamado es para doblar la curva de pérdida de la biodiversidad. Es decir, ustedes pueden ver aquí en el gráfico, y esta es una figura tomada del artículo, por eso, bueno, queda ahí con sus leyendas en inglés. En esta línea morada es la curva de pérdida de la biodiversidad que viene descendiendo y se establece como meta en el 2020 empezar a aplicar estas acciones que permitan hacer que esta curva vaya ahora hacia arriba. Y como punto de inflexión, tenerlo en el tiempo, justo en el 2020, donde estaba viendo una gran revisión de lo que se estaba haciendo en la Convención de Biodiversidad, que se están instaurando mayores esfuerzos para implementar los objetivos de desarrollo sostenible, y entonces se establece como este punto, este tiempo para lograr este cambio de la curva hacia el 2020. Estamos justo entonces en la década importante como un llamado internacional para que redoblemos esfuerzos en el orden de tener mejores sistemas dulceacuícolas. ¿Cuáles son los 6 pilares o 6 acciones principales que este grupo de expertos propone? Número 1 es que los ríos deben fluir naturalmente y entonces debemos acelerar la implementación de los caudales ecológicos. Se reconoce que ya hay esfuerzos en diferentes países porque este tema que revisaremos después de los caudales ecológicos llegue a sus últimas consecuencias y pueda tener garantías legales y respeto, pues, por todos los marcos institucionales para que se dé. Entonces, si existen, necesitamos acelerarlos, y donde no existan, acelerar el paso para poder tomar e implementar este concepto. Entonces, del módulo de hoy que queda pues en perfecta vinculación con la acción número 1 de este plan de recuperación de emergencia, que son los caudales ecológicos. 2, mejorar la calidad del agua. También es motivo de este módulo y de toda esta iniciativa de la que estamos formando parte, en los diferentes módulos y ustedes que los toman, en temas de cómo mejorar la calidad del agua. En número 3, la protección y restauración de hábitats críticos. 4, terminar con sobrepesca y la extracción no sostenible de arena. Y aquí una situación también muy importante de la cual debemos poner atención. Otro de los temas que se ha olvidado muchas veces es toda esa extracción de materiales que se están haciendo de los cuerpos de agua, de los cauces de los ríos, para la construcción, y esto como si no tuviera ninguna consecuencia en nuestro sistema.
y cómo se hace una sobreextracción también de estos materiales inherentes a los cuerpos de agua, y estos efectos finalmente deterioran tremendamente los cuerpos de agua naturales y el régimen hidrológico de nuestros ríos. Entonces, también es importante no nada más frenar la pesca, sino también esa extracción no sostenible de arena. La acción número 5 es prevenir y controlar la invasión de especies no nativas. Esto también porque se han traído algunas especies porque pudieran tener una tasa de crecimiento mayor y una producción de biomasa mayor y entonces servir de mejor manera como alimento, pero muchas de estas especies se escapan al medio natural, no tienen ninguna competencia en él y deterioran, extinguen las especies nativas. Entonces, esos temas hay que frenarlos. Y la acción número 6 es proteger los ríos libres y remover presas obsoletas. De otra manera, lo que nos dice esta acción 6 es que debemos proteger y restaurar la conectividad dulceacuícola, porque esta conectividad dulceacuícola nos confiere también esta salud en los ecosistemas y esta conservación de los servicios ecosistémicos de los cuales nos valemos. Entonces, esas son las 6 acciones que de manera urgente se recomienda a las naciones, a los organismos, a las instituciones encargadas en cada país para implementar. Y pues les digo, durante estos módulos estaremos viendo cómo muchos de los temas tienen que ver con ellas y en esta plática, perdón, tenemos el asunto de los caudales ecológicos, la calidad de agua, que es los puntos 1 y 2, y el número 6 principalmente. Entonces, esto nos da el contexto de internacionalmente cómo estamos con nuestros sistemas acuáticos, qué está pasando con los organismos que ahí viven, que son, les digo, nuestros aliados que nos están diciendo si las cosas están bien o están mal, y nosotros debemos entonces tomarlos desde esa perspectiva, ¿sí? Como los indicadores que nos están llamando a tener acciones contundentes para revertir procesos de deterioro de los sistemas acuáticos, porque deteriorándose estos, nos vamos a ver limitados en la capacidad de poder utilizar el agua de esos sistemas. Muy bien, iremos entonces al segundo punto, los impactos con el cambio climático. Particularmente hemos de mencionar que el calentamiento global sobre todo tiene impacto en 2 aspectos importantes. La temperatura, con esta elevación de la temperatura que todos conocemos, y las lluvias, los patrones de lluvias. Y no es porque disminuyan, porque en algunas regiones disminuyan, pero en otras están aumentando. El tema es la incertidumbre en cómo estaban establecidos estos patrones de lluvia, en la periodicidad de las lluvias y en algún caso en las intensidades o ausencias. Entonces, estos 2 factores, temperaturas y lluvias, desde luego afectan los patrones de flujo y almacenamiento del agua en nuestras cuencas y acuíferos. Entonces, el planeta lo que está sufriendo por ahora es un desajuste en la parte del ciclo hidrológico, y que cuando el agua llega a la corteza terrestre, entonces también se ven afectados. Cómo fluye el agua en los cauces de los ríos o cómo se almacena esta en lagos y sistemas lénticos, y finalmente el agua subterránea en los acuíferos. Un tercer aspecto que debemos considerar, además de estos factores que hemos hablado de la cantidad y calidad del agua, es la temporalidad o bien la oportunidad del agua que se presenta en los territorios. Es decir, en el tiempo en el cual nosotros tenemos esa agua. Y son 3 factores que iremos eh, desarrollando durante este módulo para poner énfasis en cómo intervenir para tener o conservar la cantidad, cómo intervenir para la calidad, pero también cómo respetar la temporalidad de los ciclos naturales.
Entonces, sin llegar aquí al detalle de cada una de estas gráficas, están muy pequeñas, pero se ha visto en las series históricas de datos climatológicos cómo existe una tendencia a la disminución de las precipitaciones en algunos lugares. Se han hecho evaluaciones de cómo están las medias del escurrimiento, los escurrimientos medios anuales, y en esta línea marrón se ve como también la pendiente es negativa. Entonces a lo largo de los años está lloviendo menos en algunas regiones, está escurriendo menos agua, y en la última gráfica que habla aquí de un hidrograma y diferentes nubes de puntos y una correlación que existe es que cada vez tenemos figuras como este cuadrito último que aquí presento, donde lo que podemos ver es una dispersión mayor de puntos, una variabilidad mayor, una dispersión mayor de los patrones de escurrimientos que se predicen contra los que ocurren. Entonces, esta situación no nos está ya permitiendo gestionar con márgenes de maniobra adecuados. Es decir, estamos ahora en un tema de mucha incertidumbre en tema de los patrones de lluvia y los patrones de escurrimiento. Esto, pues, son los temas de cantidad del agua. Entonces, la relación la podemos ver así: los impactos del calentamiento global en las lluvias y temperaturas. En algunos casos lo podemos ver con la imagen, donde hay escasez y entonces hay temas de sequía. Estos impactos del calentamiento global tienen que ver o impactan con el régimen hidrológico, los flujos y almacenamientos, y finalmente tendrán que ver con el asunto del estrés hídrico como una importante desafío como sociedades que tenemos que resolver para tener disponibilidad de agua en el tiempo, hago énfasis, en el tiempo, con la cantidad y con la calidad. Y muchas veces es acompañado solo de acciones que tienen que ver con infraestructura que denominamos gris, con obra, o bien con una serie de medidas para poder distribuir el agua, como a través de estos camiones cisterna o pipas. Pero tenemos que voltear a qué está sucediendo con nuestros sistemas naturales aquí. ¿Qué está pasando aquí para que estemos llegando a una situación como la que vemos en este cuadro del lado derecho? Entonces, este tema de el estrés hídrico debemos visualizarlo como al menos voy a ponerlo así, una pequeña ecuación que tiene tres componentes: cantidad, calidad y el tiempo adecuado para tener los suministros de agua en los usuarios. Pero la reflexión es a tener un cambio importante en cómo planificamos y desarrollamos la gestión del agua, porque nuestras sociedades generalmente demandan de manera constante, la población pide de manera constante a lo largo del año esta agua, usa el agua y vierte también en cantidades que podríamos decir constantes, no importando lo que está ocurriendo en el medio natural. Y en el medio natural hay variaciones. Entonces, creo que alguna de las ideas que debemos de ir llevándonos de este módulo es cómo gestionamos el agua, cómo la devolvemos al ambiente, y si estas acciones que hacemos nosotros como sociedad tienen o están relacionadas con la variación natural, con la situación hidrológica o el régimen hidrológico de los ríos, porque vamos a depender, bueno, de los ríos y los sistemas acuáticos, de la capacidad que tienen ellos para lidiar con cargas de contaminantes que nosotros les estemos virtiendo. Entonces, muy importante que pensemos en una gestión que se acompase a la temporalidad de los sistemas acuáticos.
Muy bien. Esta parte nos llama a comentar que la seguridad del uso y la distribución del agua va a ser mucho mejor resuelta si tenemos ese entendimiento de la variabilidad de los cuerpos de agua y acompasar la gestión para satisfacer las poblaciones humanas. Entonces, imágenes de este estilo, este es un hidrograma de un río, es un gráfico, ya lo explicaremos después, donde vemos cómo ocurren los caudales en el tiempo. Debemos pensar qué ocurre aquí. Esta gráfica empezamos en enero y vemos caudales muy pequeñitos en esta primer parte del año hasta casi junio, y después cómo empieza a crecer los valores de este gráfico que precisamente representan los caudales en la época de lluvias, que en muchos de nuestros países se está a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre. En México es muy claro esto. Y cómo deberíamos hacer esta gestión integral de los recursos hídricos en estos meses donde los ríos tienen poca agua, en estos meses donde tenemos excesos y avenidas, y en los siguientes. Entonces, les digo, importante tener en mente la variación natural que ocurre en los sistemas dulceacuícolas y pensar cómo debemos hacer la mejor gestión del agua. Pues ya hablando de esto, del agua y el agua en el tiempo, tendremos que platicar sobre régimen hidrológico, como ya lo vengo diciendo, como esta llave para entender la gestión del agua y ver también cómo podemos solucionar la competencia entre los usos. Bueno, sigo remarcando a ustedes la importancia de la variabilidad en el tiempo. Conocer la naturaleza del agua, tal como la podemos ver y medir en las cuencas y acuíferos, es importante para realmente hacer esta gestión integrada del recurso hídrico. Es necesario medir las variaciones intra e interanuales, es decir, qué sucede dentro de un año, como vimos en la gráfica anterior, y qué sucede entre los años. Es también fundamental ampliar nuestro margen de análisis y entendimiento, no nada más para ver qué ocurre en un año tipo entre enero y diciembre, sino también para ver cuáles son las variaciones entre los años y por qué se dan estas. Entonces, estas variaciones de los caudales son los que definen el régimen hidrológico, y los hidrogramas son las representaciones gráficas, por un lado, del caudal y el tiempo. Graficamos nosotros en el eje vertical de las ordenadas el caudal, y en el eje horizontal, en las abscisas, el tiempo, y ahí podemos ver con series históricas que en muchos de nuestros países se miden el comportamiento y toda la información basta que nos puede dar un par ordenado de datos, fecha y escurrimiento en una serie histórica. Y la verdad, una invitación también para todos ustedes que están interesados en la gestión de los recursos hídricos, en analizar los hidrogramas. Aquí está un hidrograma de un río en el estado de Oaxaca, en México. Esta serie histórica viene del 72 a un poquito más del 90, y aquí es donde podemos ver si en la gráfica esta podíamos ver las variaciones dentro del año, mes con mes, qué está sucediendo con los caudales. En esta, además de ser conscientes de estas variaciones que estoy por aquí marcando con el puntero, podemos ver lo que sucede entre los años y cómo hay ciertos años donde hay mayores escurrimientos, otros años donde hay menores, y otros años donde se encuentran otra vez escurrimientos mayores.
El análisis de esta periodicidad también nos va a servir para esta gestión, que les digo, es muy importante en el tema de análisis de riesgos. Entonces, es realmente importante conocer el régimen hidrológico para saber las tendencias que está sufriendo nuestro cuerpo de agua y con ese análisis ir también previendo cómo vamos a utilizarla en el tiempo. Con este conocimiento del régimen hidrológico y además propongo aquí el conocimiento del ciclo hidrosocial, por ahí les he dejado una referencia para entrar más a este concepto donde ya se involucra de manera definitiva las demandas de las comunidades, la relación que tienen con el agua, cómo se utiliza, y entonces conociendo de manera natural cómo viene el régimen hidrológico, con un pensamiento de ciclo hidrosocial, podemos entonces entender mejor qué estamos haciendo con el régimen hidrológico, podemos también entender ciertos conflictos y demandas para los usos a lo largo del tiempo y entre años, y así planificar de mejor manera una gestión que pueda contribuir a disminuir esta tensión entre los usos que se tienen del agua. Parte de lo que nosotros hemos propuesto con el tema de asignación del agua al ambiente, y esto me da pie para el siguiente tema, que es justo el caudal ecológico, un cambio de paradigma también que parta de una distribución como en el pie de la izquierda, donde todo el agua se reparte entre todos los usuarios, a un esquema donde el agua en los ecosistemas sea la parte central y se respete, y el agua que pueda no modificar o deteriorar de manera irreversible el sistema de agua, si yo saco el agua del sistema, que éste no se deteriore de manera irreversible, y cómo entonces esta agua diferencial es la que puedo utilizar entre los usuarios del agua y todos bajo una mentalidad de hacer el uso eficiente del agua. Esquemas como este de la izquierda en nuestro país nos llevó a concesionar toda el agua de los ríos. Y en la actualidad, con estos impactos de cambio climático que hemos visto, aumento de temperaturas, una incertidumbre en el patrón de lluvias y en nuestro caso en el norte del país lluvias más escasas, entonces una vez repartida el agua en los años 70, 80 del siglo pasado, en la actualidad los títulos de concesión, que son estos permisos para utilizar el agua, aunque en México es un bien nacional, solo se puede utilizar a través de títulos de concesión. Estos títulos de concesión amparan mayores volúmenes de agua en el papel que lo que escurre ahora en la actualidad. Eso es la sobreextracción de agua que hacíamos mención láminas atrás. Entonces, ese manejo, ese mal manejo finalmente, queremos revertirlo estudiando los cuerpos de agua, viendo cuál es el agua necesaria para mantener sano un ecosistema y es esta agua para el ambiente, y el agua restante poderla entonces utilizar en los otros usos, siempre pensando además en la eficiencia, ¿sí? Este esquema finalmente de la izquierda tiene atrás de sí la idea de que el agua nunca se va a acabar, entonces hay que repartirla toda y no importa, y quizá el año que entra tengamos más y más y más. Con los impactos del cambio climático, esto vemos que es cada vez menos, menos, menos. Entonces, la iniciativa que en términos generales es asignación del agua al ambiente, es decir, los caudales ecológicos parten de este cambio de paradigma. Entonces, vamos a entrar a revisar cuál es esto que llamamos el caudal ecológico, su importancia en la gestión integral de recursos hídricos y la conservación de los servicios ecosistémicos. Primero, quizá algunos de ustedes estén familiarizados ya con el concepto, pero si no, pues quiero exponerlo, quiero que platiquemos un momentito acerca de cuál es la definición de caudal ecológico. Esta que les presento es la definición consensuada internacionalmente en la Conferencia de Caudales Ecológicos de 2017,
Y dice así, voy a leer: los caudales ecológicos describen la cantidad, el momento y la calidad de los caudales de agua dulce y los niveles necesarios para sustentar los ecosistemas acuáticos que a su vez sustentan las culturas humanas, las economías, los medios de vida sostenibles y el bienestar. El caudal ecológico, como pueden ver ustedes, deja de ser un asunto meramente o solo de conservar la biodiversidad y conservar lo que estén. Como lo explicamos en su momento, la biodiversidad acuícola es nuestro aliado para hablarnos, decirnos, mostrar en qué problemas estamos metidos al gestionar los sistemas acuáticos. El caudal ecológico trata entonces de poner estos tres ámbitos que les he comentado durante estos minutos de cantidad, el momento, temporalidad y la calidad del agua como tres factores importantes para que se dé el caudal ecológico. Ahora ustedes pueden ver que dice los niveles necesarios para sustentar los ecosistemas. Entonces, habla de los caudales refiriéndose a ríos totalmente, pero también los niveles necesarios porque ya están incluidos ahí los sistemas lénticos, los lagos, los pequeños humedales que decíamos. Entonces, metodológicamente tenemos que abordarlos de manera distinta a un río que un lago, desde luego, pero el caudal ecológico comprende esa cantidad, esa temporalidad y esa calidad del agua que fluye, por un lado, y que vimos que podemos nosotros graficar, describir y estudiar a través de régimen hidrológico y sus hidrogramas, o bien de los niveles necesarios que fluctúan en un cuerpo donde el agua tiene mayor tiempo de residencia. Todo esto para que los ecosistemas acuáticos estén bien, y estando bien estos sistemas, entonces podremos sustentar culturas, economías, medios de vida y finalmente el bienestar. Entonces, el caudal ecológico tiene sus últimas consecuencias en el bienestar de las poblaciones humanas. Entonces queda aquí puesto los temas que repasen la lámina final. Quedan integrados sistemas tanto lóticos, los ríos, como lénticos, y queda explícito en los ámbitos del desarrollo humano su beneficio. Y otra vez decimos cómo beneficia y soporta la cultura, los medios de vida y el bienestar. Y finalmente, que estos aspectos ya sociales se mantengan, quiere decir que estamos haciendo una buena gestión del agua. Bueno, el caudal ecológico permite integrar una serie de conceptos, vincularlos entre lo que hablamos y hemos repasado de qué pasa con los sistemas acuáticos, con el régimen hidrológico, ciclo hidrosocial, esa gestión integrada de recursos hídricos, la cantidad, calidad y oportunidad del agua, y todo porque finalmente tenemos que observarlo como conservación de servicios ecosistémicos y beneficios a la población humana. Estos caudales ecológicos, finalmente, en el aspecto internacional, pero es una iniciativa muy latinoamericana, de discusión de países latinoamericanos, estos caudales ecológicos se lleven a una implementación legal como reservas de agua para el ambiente. Entonces, este es otro concepto que se está manejando, y les comento, es pues una iniciativa que se ha discutido en diferentes instituciones y países en Latinoamérica para hablar de reservas de agua para el ambiente, como esa implementación legal de los caudales ecológicos, y que es reconocida como una medida de adaptación ante el cambio climático. Particularmente en México tuvimos un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, de hecho 2 etapas en las que se pudieron estudiar 5 cuencas, determinar sus caudales ecológicos, llevarlos por el camino hacia las reservas de agua, y también se hizo un análisis de todos estos escenarios de cambio climático, y se reconoce que las reservas de agua para el ambiente son una medida de adaptación ante el cambio climático.
Em, Teniendo en cuenta los caudales ecológicos, las reservas de agua, pues se ha facilitado el establecer una clasificación de cuencas hidrológicas eh, relevantes o prioritarias para la gestión hídrica por su importancia ambiental, y se ha podido definir metas concretas de conservación o recuperación de caudales y de calidad. Entonces, establecer en nuestras cuencas estos caudales ecológicos sí me va a ayudar a conservar, me puede ayudar a la restauración de las cuencas, porque podemos tomarlas, esa calidad, cantidad y temporalidad, como metas concretas en la gestión de la cuenca, y entonces ver cómo a través de ellas, en el tiempo necesario, podemos recuperar los caudales y la calidad del agua en ellas. Cuando me refiero a esa clasificación, pueden ustedes ver ahí un mapa de México, donde todas las cuencas hidrológicas ya están categorizadas en 4 tipos que denominamos objetivos ambientales, desde el objetivo A en azul, que es la mejor calidad, el mejor sistema natural con menos presión, hasta el objetivo D en rojo, donde hay una alta presión por el uso del agua y donde la calidad también tiene ya problemas. Vean ustedes cómo en el norte de nuestro país y en el centro tenemos cuencas con las condiciones más deterioradas, y hacia el sur de nuestro país tenemos las cuencas con mejor conservación. Esto lo podemos establecer como esas metas concretas, porque en términos así ahora simples, pero de adelante, viendo estas cuencas hacia todo el proceso que deberíamos hacer en la gestión integral de recursos hídricos y en el manejo integrado de cuencas, es como podemos establecer, si tenemos una cuenca tipo C, que es en color amarillo, cómo podríamos llevarla a un objetivo B, que es en verde. Y entonces, a través de los estudios que se hacen, establecemos ahí las metas concretas, las acciones que debemos hacer para ir restaurando de una condición de deterioro a otras no. Esta clasificación la podemos ver aquí ejemplificada, y de hecho esta gráfica sale de la norma mexicana para la determinación de caudales ecológicos, donde se toman 2 criterios fundamentales: importancia ecológica de la cuenca y la presión de uso por el agua que existe. Y entonces tenemos cuencas donde la presión de uso es baja y su importancia muy alta, y entonces en términos generales tenemos estas cuencas cuya vocación principal es la conservación, son las áreas protegidas, son los grandes humedales que tenemos en el país, y de ahí hacia abajo llegar hasta clasificaciones donde la presión de uso puede ser muy alta y ya la importancia ecológica por el deterioro sufrido es bajo, y entonces tenemos cuencas del tipo D. Y les digo, podría de ahí establecerse una ruta crítica y todo un plan de gestión para que pudiéramos llevar de cuencas tipo D hacia tipo C, etcétera. Esto ahora lo digo muy rápido. Todos ustedes son conscientes de que existen en territorio conflictos por el uso, intereses muy marcados, y a veces sectorización también en las gestiones que hacen unas u otras dependencias, una gobernanza débil, poca participación, y entonces esto requiere su tiempo. Pero desde el punto de vista técnico, desde el asunto de los caudales ecológicos, las reservas de agua, lo que tienen como finalidad conservar de nuestros sistemas acuáticos, ya está planteado y ya se está ejecutando. Quiero pasarles por aquí unas pequeñas animaciones. La pasaré 2 veces para que ustedes puedan verlas. Cada uno de ustedes tome sus reflexiones, yo haré algunos comentarios, pero veamos qué sucede con el agua, qué beneficios tiene cuando tengo un río vivo, lo estamos llamando, un río que tiene todas sus características estructurales y funcionales adecuadas, y circula el agua en calidad, cantidad y oportunidad de la manera
en que debe hacerse naturalmente. Ahí, a ver, voy a cambiar. Paso una vez más. Observen ahí lo que ocurre. Pues irles comentando cómo pudimos observar que llegan las nubes, chocan ahí con un macizo montañoso, descargan el agua puede discurrir por el cauce, el cauce lleva agua a lo largo de su recorrido, que es la conectividad longitudinal, el río se desborda y tiene conectividad horizontal o transversal, el río infiltra al acuífero y hay conectividad vertical, y finalmente a lo largo del tiempo se da la cuarta dimensión de la conectividad, que es el tiempo. Y pudieron ver ahí a un agricultor cómo se beneficia de estas derrames de agua alrededor, puede tener sus cultivos y lo hace. Es decir, acompasando las actividades humanas a la naturaleza variable en el tiempo de los cuerpos de agua, se pueden hacer actividades y ese es el reto. Creo que por ahí hemos perdido un poco esos balances. Ríos con presas. Voy comentando, de repente allí en las montañas se levanta una presa, se embalsa agua, salen por ahí, parecen los delfincitos, unos peces, tratando de mostrarnos que el ambiente está alterado. Y cómo el caudal del río empieza a disminuir su conectividad longitudinal, empieza a hacerse más estrecho, pierde la conectividad transversal y se pierde la conectividad vertical, la recarga con acuíferos. Entonces, hacer una obra, hacer una presa, no debe ser visualizado solo como una parte de los beneficios que esperamos obtener al detener el agua. Tiene que hacerse un análisis amplio con enfoque de cuenca, con la temporalidad y todos los impactos que puede traer, sobre todo, bueno, aguas arriba también, pero aguas abajo sobre las comunidades biológicas, pero también las comunidades humanas. Entonces, el planteamiento de una presa, como decíamos al principio, tiene que tener un análisis que me diga que no la podemos poner en sitios, en lugares, en tramos sensibles de nuestro sistema de la cuenca. Y finalmente mostrarles esta animación de ríos y ciudades. También pongan atención. Lo pongo una vez más. Ahí está la ciudad, tiene su fuente en la plaza, todo está bien, se están recargando los acuíferos, hay actividad en el campo, hay
almacenamientos ahí que hacen riego, pero empieza a haber una sobreextracción del recurso, se termina el río, todo ese caudal que lleva el río. Seguimos utilizando agua, entonces vamos al agua subterránea, también la abatimos y ese efecto de que la ciudad toma el agua incluso llega hacia los campos vecinos y los deja sin agua. Por ahí en el lado izquierdo tenemos un sistema ahí de riego, de irrigación que termina. Entonces, finalmente, ¿no? Hacer una buena gestión del agua nos lleva a estos cambios importantes que debemos de prever hacia el futuro en cuanto nuestros asentamientos importantes, polos de desarrollo, empiezan a hacer un uso excesivo del agua. Imaginémonos esto ante impactos de cambio climático, entonces se exacerban estas condiciones y finalmente tenemos todo un impacto regional que no nada más va de la ciudad donde está asentada y los problemas que pueda tener con el abastecimiento de agua, sino a otros lugares. Y aquí no queda lo suficientemente establecido para mí o descrito que una ciudad también vierte, toma agua y abate los flujos o los niveles de los sistemas naturales, pero a cambio regresa agua con cargas de contaminantes que acelera el deterioro. Entonces aquí podemos ver cómo estas amenazas, por un lado la sobreextracción y por otro lado el vertimiento de aguas residuales sin tratar o inadecuadamente tratadas, ya son dos factores que interactúan negativamente en contra de nuestros sistemas naturales. Y aguas abajo, si seguimos en esta ilustración, y aguas abajo de este río, seguramente habrá otra población. Y entonces, bajo el enfoque de cuenca, lo que estamos haciendo en una subcuenca o microcuenca va a tener un impacto también negativo con paisanos, pobladores que viven aguas abajo. Finalmente, ponerles otra vez esto que debiéramos aspirar como una gestión adecuada del agua en cantidad, calidad y oportunidad. Bajo estas circunstancias sí podemos pensar en culturas, medios de vida, economías y finalmente el bienestar de las sociedades que viven en nuestras cuencas. Muy bien, vamos a repasar rápidamente las metodologías que existen para determinar este caudal ecológico. El principio para tener esta iniciativa de asignar el agua al ambiente. Primero, comentarles que en México nos llevamos muchos años discutiendo cuál debería de ser el método o los métodos o los mejores métodos, y esto también imponía una discusión tanto de grupos en su momento académicos como grupos técnicos de instituciones que optaban por uno o por otro, o porque veían con más tecnología o menos tecnología a otros, o porque unos eran más estrictos que otros, y la discusión nos llevó varios años. Finalmente, en el 2012, se logra hacer un equipo técnico de 10 actores, 10 instituciones, y se logra hacer un decreto de una norma mexicana, la NMXAA 159 SCFI, del año que les referí, y podemos librar el asunto que les digo era una mera discusión de método y no avanzar en la implementación. ¿Cuál fue la solución a estos años de estar discutiendo los mejores métodos? Es tomar las bondades de los diferentes métodos y entonces decir que cualquier metodología puede ser usada y es válida si tras de sí nos ayuda a entender el significado ecológico
de los componentes del régimen hidrológico natural y genera propuestas para conservar, restablecer total o parcialmente ese régimen. Y los dos principios científicos que quedan establecidos ahí es el paradigma del régimen hidrológico natural y el gradiente de la condición biológica. O sea, con esto lo que quiere decir es que el método que utilicemos para el caudal ecológico debe entender, respetar y proponer cómo se respete el régimen hidrológico natural. Y dos, que en estos sistemas donde ya hay mucho deterioro, necesitamos poco a poco ir retornando a caudales de manera gradual hasta lograr las condiciones mejores. Entonces hay un gradiente de la condición biológica que depende del gradiente del deterioro y un sistema tipo D, como vimos en en el gráfico anterior, un sistema que pongo ahí en rojo como tipo D, podrá lograr en principio alguna cantidad pequeña de caudal ecológico y conforme vaya mejorando su importancia ecológica y gestionando de mejor manera la presión de uso, puede tener caudales mayores a C, B, hacia C, hacia B y hacia A. Y con esto también quiero comentarles que el caudal ecológico no debe tomarse como una idea de un mínimo de agua, lo mínimo que puede estar en el ambiente para no dejarlo seco, como decíamos ahí en algunas cuencas del norte de México que se concesionó todo el agua. Entonces, no, déjale un poco, déjale algo ahí para que, voy a decirlo así, para que se vea que pasa agua. Eso no es caudal ecológico. El caudal ecológico no debe establecer mínimos, sino umbrales, umbrales importantes en cada uno de los objetivos de conservación establecido. Unos umbrales para cuencas tipo D, otros mayores para C, otros mayores para B y los mayores caudales ecológicos en aquellas cuencas donde tengan una vocación importante por la conservación de los servicios ecosistémicos. Entonces, cualquier metodología es válida si podemos nosotros respetar, entender y respetar, aplicar el paradigma del régimen hidrológico natural y el gradiente de la condición biológica. De tal manera que en la norma se reconocen 4 grupos de metodologías. No se establece una y se dice esa es la buena, sino el conjunto de metodologías. En la actualidad debe haber alrededor de unas 300 metodologías de determinación de caudal ecológico. Entonces, se discutieron por grupos y de estos 4 grupos, anoto aquí ustedes las principales características por las cuales se puede optar una u otra. Primero, las metodologías solo hidrológicas. Estas nos sirven para un nivel básico de análisis, para planificación hídrica o para zonas de baja conflictividad por el uso de agua. Con estas metodologías solamente requerimos de datos hidrológicos, series históricas de datos hidrológicos, hacer los supuestos que establecimos con los 2 principios científicos revisados en la anterioridad y con la experiencia que exista en el grupo de expertos y que se expresó en la norma. Entonces, solamente con datos hidrométricos, con pares de datos de series históricas de escurrimiento, podemos hacer los análisis y ahí hacer la propuesta de caudales ecológicos, pero para un nivel básico de análisis o para la planificación hídrica o donde no tengamos problemas o conflictividad por el agua. Utilizamos metodologías hidrológicas con análisis de régimen ordinario y de avenidas en cuencas donde el régimen resultante representa un conflicto por operación de infraestructura, donde vamos a tener infraestructura que derive el escurrimiento o lo retenga, es decir, con presas. Ahí debemos hacer este análisis, pero partiendo de cuáles son
los escurrimientos ordinarios y cuáles son aquellos de avenidas, aquellos de las épocas de lluvia, aquellos picos de escurrimiento. Entonces, es importante porque todos los componentes del régimen hidrológico tienen una connotación importante para el régimen hidrológico y las especies que allí habitan. Eso también lo revisaremos a continuación. Podemos utilizar metodologías hidrobiológicas o de simulación de hábitat para proyectar el hábitat físico y sus cambios y ver con algunas, o principalmente con una especie o con dos o tres, cuáles son las preferencias de hábitat y ver entonces y simular con datos tanto hidrométricos como hidráulicos qué sucede en diferentes secciones y tramos del río con los caudales y ver cómo estos afectan el hábitat y las preferencias de las especies. Entonces, ese es otro tipo de herramientas. Y las último grupo de metodologías son aquellas llamadas holísticas, que permiten evaluación de escenarios de conservación o de riesgo y son recomendables para casos donde se quiere detallar una propuesta de caudal ecológico porque la cuenca es compleja, tiene dificultades o conflictividades sociales o ambientales. En estas metodologías intervienen equipos interdisciplinarios ambientales y sociales y es todo un proceso de trabajo de planificación de los estudios holísticos, de puesta en común de toda la información de las diferentes disciplinas, de trabajo de campo y obtención de datos, y finalmente en sesiones de talleres amplias y lo que tengan que durar para que por consenso se puedan establecer cuáles son los caudales ecológicos. Estas metodologías holísticas, digamos, garantizan un poco más el cumplimiento o que podamos hacer honor a la definición de caudal ecológico que les presentaba al inicio, porque si recuerdan ustedes, habla ahí de las culturas humanas, habla de medios de vida y habla de bienestar. Entonces, estos equipos que se conforman las metodologías holísticas también deben ir gente experta y muy relacionada con los dos aspectos culturales, sociales, económicos, para que pueda establecer ahí cuáles serían estas metas importantes en lo social. De manera resumen, tenemos las tres tipos de metodologías: las hidrológicas, que podemos utilizar para planificación hídrica, hidrobiológicas por algunas especies de interés. En las hidrológicas, bueno, aquí hubo una derivación. Si hay infraestructura, podríamos hacer hidrológicas con análisis detallados de periodos de avenidas, las hidrobiológicas para las especies y las holísticas, donde por las situaciones de complejidad o conflictividad social ambiental, pues debe haber estos grupos de expertos en lo social. Estas metodologías hidrológicas requieren menos equipo, menos gente, menos equipo técnico, son menos costosas, y conforme nos vamos yendo hacia la derecha, las holísticas requieren equipos más grandes, más tiempo de trabajo, generación de datos e información nueva, y generalmente son más costosas. Entonces, no es que haya una mejor que otra, va a depender de para qué voy a utilizar la información, cómo la voy a analizar y qué impacto va a tener en la gestión integrada de recursos hídricos, el caudal ecológico. Y si es para planificación hídrica, es un análisis, un estudio que requiere menos personal técnico, aquí sobre todo hidrólogos, gente que estudia hidráulica, y prácticamente con los datos de series históricas lo hacemos. Aquí ya requiere la experiencia de los biólogos, trabajo en campo, y en esta, desde luego, hay biólogos y hidrólogos, geohidrólogos, gente que estudia hidráulica, y dentro de lo biológico, diferentes
grupos de especies como peces, macroinvertebrados bentónicos, vegetación, etcétera, y la parte social, en términos de sociólogos, antropólogos. Entonces, esto requiere una mayor inversión en tiempo, en recurso financiero para hacerlo, pero aquí se requiere, dado que estamos en cuencas donde su complejidad o conflictividad social requieren, así lo demandan, un análisis más integrador desde diferentes perspectivas y que se logren los consensos. Todos estos resultados, desde luego, pues deben ser llevados a las instancias de gobernanza del agua, de gobernanza de las cuencas, para que se socialicen, se difundan, se discuten y adquieran la base social tan importante que es por el tipo de medidas que se tienen que tomar para que se cumplan los metas de los caudales ecológicos. Bien, una vez revisado el tema de los caudales ecológicos, rápidamente hacer una reflexión de su relación con el adecuado tratamiento de las aguas residuales. Y la invitación es que pensemos en que las aguas residuales vertidas al ambiente tienen un impacto en la calidad del agua de esos cuerpos y sobre la salud de los ecosistemas. Muchas veces el caudal ecológico se centra en primera instancia con mucho énfasis en la cantidad y oportunidad, que eso es lo que nos habla el régimen hidrológico. Y en algunas cuencas queda un poquito en un segundo nivel la parte de la calidad del agua, pero como hemos estado viendo en aquellas cuencas que son de calidad C o D, donde ya la calidad ha sido deteriorada, es muy importante el reflexionar e implementar las medidas adecuadas para que el agua que vertamos a los sistemas naturales tenga una calidad adecuada por norma, pero yo también quisiera de repente retar, en mi país muchas veces se ha discutido que en algunas cuencas, voy a decirlo así, aparentemente todos los usuarios de las aguas nacionales que vierten sus aguas residuales a un cuerpo receptor cumplen con la normatividad. O dicen cumplirla porque la capacidad de la autoridad en la materia, la Comisión Nacional del Agua, es pequeña para poder supervisar e inspeccionar todas las descargas que existen. Entonces, el usuario, bajo protesta de decir verdad, dice que cumple con la calidad de la norma. Sin embargo, cuando vamos a estudiar estos ríos, estos lagos, incluso los acuíferos, nos damos cuenta que están contaminados. Entonces, ¿cómo es que si están cumpliendo con estas normatividades, el impacto final en nuestros sistemas naturales es el deterioro de la biodiversidad, es que los medios de vida de la gente se cambien, es que no exista bienestar? E incluso yo lo podría decir, porque hay una discusión también importante, ya no se garantiza el derecho humano a un ambiente sano por este vertimiento de aguas residuales. Entonces sí tenemos que pensar en qué tenemos que hacer y el liderazgo que pueden tener los organismos operadores o las instancias que tienen bajo su administración las plantas de tratamiento de aguas residuales, los sistemas de tratamiento, si se está cumpliendo con la norma, qué hacer más, dado que el receptor final sigue deteriorado, sigue en franco deterioro, y eso nos lo está diciendo, por ejemplo, la biodiversidad. Entonces, pues es importante hacer eso, y les digo, comprometer a un liderazgo de los organismos operadores para que, tras decir si están haciendo bien su trabajo, lleven a los otros usuarios de agua que descargan agua a los cumplimientos normativos y a que finalmente se tengan ecosistemas acuáticos sanos, íntegros, que nos den beneficio. Y como hemos estado viendo, es importante la calidad y el vertimiento de las aguas residuales en los sistemas naturales. No va a ser lo mismo vertir ciertas cargas orgánicas cuando el río, vimos en su hidrograma, entre enero y mayo, en el ejemplo que aquí analizamos,
lleva un caudal muy pequeño. Y ahí estoy virtiendo una cantidad de aguas residuales, digamos, más o menos constante, como cuando están las grandes avenidas y la época de lluvias, y ahí el agua en su mismo volumen tiene un poder de dilución y asimilación mayor. Entonces, es importante, les digo, este aspecto de la calidad que comprende el caudal ecológico y cuál es la relación de las aguas residuales que están virtiendo y su impacto sobre esa calidad. La contribución entonces del saneamiento de las aguas eficaz y eficiente será fundamental para mantener el caudal ecológico, la integridad de los ecosistemas acuáticos y finalmente la calidad de los servicios ecosistémicos concernientes con lo hidrológico. Les digo, queda esta como parte de las ideas y reflexiones de este modo. Cuando nosotros hacemos determinaciones de caudal ecológico por los métodos holísticos, aquello que convoca a un grupo interdisciplinario de expertos, siempre se convocan a especialistas en calidad del agua. Ellos nos van a dar sus conocimientos para saber qué variables y qué niveles pueden soportar ciertos procesos ecológicos, no tener impacto en las actividades sociales asociadas al sistema acuático, y ellos son fundamentales para que den su punto de vista acerca de cómo la interacción de cantidad, oportunidad y calidad se da en una cuenca para que finalmente podamos tener un río o un lago sano. En México, como ejemplo, tenemos como un área de oportunidad hacer estudios de clasificación de cuerpos receptores, que es el concepto que se tiene en la Ley de Aguas Nacionales y que es el que expresamente pone metas de calidad de acuerdo con las características del cuerpo de agua y establece condiciones particulares de descarga a los usuarios. Y estas condiciones particulares de descarga pueden ser los resultados de este análisis de los especialistas, más allá de lo que nos da la norma oficial mexicana, que tenemos una norma oficial mexicana que ya a nivel nacional tiene los parámetros que se deben cumplir. El problema, y aquí lo comparto con ustedes, es que siendo México un país tan variable ambientalmente, tan heterogéneo ambientalmente, es difícil pretender que una sola norma pueda resolver todos los problemas que se dan en el norte de nuestro país, donde hay sistemas desérticos, escasez de agua, donde por estas situaciones ha habido muchas presas, a una situación como en el sur-sureste, donde tenemos nuestros grandes bosques, las cuencas más grandes del país, donde hay muchísima agua, resulta a veces como no operante sobre todo para los sistemas que están en los peores estreses hídricos o en las peores situaciones. Entonces, estudios como los de caudal ecológico, y si fuera necesario hacer estos estudios de clasificación, serían importantes para establecer regionalmente, cada vez con mayor especificidad, la calidad que deben tener las descargas para impactar lo menos posible los sistemas acuáticos. Toda la intención está dirigida en que con estas calidades que puedan ser adecuadas de las aguas residuales, conservemos servicios ecosistémicos, sobre todo de soporte y de regulación, dado que gracias a ellos y los procesos naturales que ahí se dan, pues puede haber también un proceso de asimilación de cargas orgánicas y algunos contaminantes. No con esto quiero decir que si tenemos un río sano, con buenas características, vertamos las aguas y ya, porque tiene mucho caudal y porque con esta capacidad de asimilación puede degradar las cargas orgánicas en su momento. No quiero decir eso, sino sencillamente que
puede tener un cuerpo mucho más resiliente que puede responder mejor ante estas perturbaciones cuando el río, cuando el lago está sano. Y terminar acá con esta parte de que los sistemas de tratamiento son muy importantes, entonces, para lograr la calidad del agua que se espera dentro de las grandes unidades de la gestión integral de recursos hídricos, que son las cuencas, ¿no? Comentar solo acá algún detalle, los métodos holísticos, donde les decía que se convocan a especialistas en calidad del agua, se convocan incluso aquellos que son especialistas en las características fisicoquímicas del agua, pero también en la parte de las biológicas. Por lo tanto, en estos estudios se incorporan la presencia y tolerancia de especies de peces, de macroinvertebrados bentónicos, y entonces se hace de una manera más integral los análisis de calidad del agua. Entonces, importantes los análisis de caracterización físico-química del agua, microbiológica también, pero también las aproximaciones desde el monitoreo biológico son muy importantes para tener esta imagen mejor integrada y que podamos proponer mejores metas para los caudales ecológicos y reservas de aguas que establezcamos. Hablé en su momento de cómo las reservas de agua pueden ser un mecanismo de protección legal para los caudales ecológicos, y entonces platicarles el caso de México, donde se inicia esta iniciativa por garantizar los caudales ecológicos. Entonces, su principal objetivo es que tuviera una implicación dentro del marco legal los caudales ecológicos para que pudiéramos lograr la protección ecológica de nuestros sistemas dulceacuícolas. A partir de 2012 se hace una política innovadora para nuestro país, donde los caudales ecológicos y las reservas de agua se reconocen en el Plan Nacional Hídrico, en el Plan Sectorial de Medio Ambiente, en el Plan Especial de Cambio Climático, y se logra financiamientos importantes como el del Banco Interamericano de Desarrollo, como el de la Fundación Gonzalo Ribarronte, y entonces podemos hacer los estudios importantes que finalmente al 2018 culminan con la suma de 13 decretos por el Ejecutivo Federal que reservan los caudales para 295 cuencas hidrológicas en el país. Casi la mitad, por ahí del 45% de las cuencas hidrológicas de nuestro país ya está protegida por esta figura de las reservas de agua que se basaron en los caudales ecológicos. En cuanto a la importancia de esta medida, es que el 55% del agua superficial del país está reservada para la protección ecológica, y además puede satisfacer las necesidades hídricas de 82 áreas naturales protegidas y 64 sitios Ramsar. Esto es importante porque por fin una política de gestión hídrica interactúa con política de manejo del territorio para conservar aquellas cuencas y sus ecosistemas que son la riqueza natural de nuestro país. Estas reservas, estos ríos que corren en cantidad, calidad y oportunidad, están llegando a áreas naturales protegidas, haciendo este efecto sinérgico en favor de la conservación y sobre todo en aquellos sitios Ramsar. He de comentarles ahora que en la COP de 2015 que se dio en Uruguay, en la COP de la Convención Ramsar, se quedó establecida la resolución 12 número romano, 12 número arábico, la resolución 1212, que fue propuesta por México para que a todos los humedales de importancia internacional se les asigne el agua suficiente para su conservación. Es decir, ya en la Convención Ramsar está
recogida esta iniciativa de dar agua, de proteger el agua, que mantiene la estructura y funcionamiento de los humedales de importancia internacional. Esta es la imagen del país. En azul más grueso están las reservas que se decretaron hasta el 2018. La primera que se logró fue una cuenca, esta que está por aquí, al norte del Pacífico, que es la cuenca del San Pedro Mezquital, y a partir de 2014 se lograron otros 12 decretos más, que son las cuencas que ustedes pueden ver aquí, y que ya forman parte importante, pues, de la política hídrica de México. Bajo este planteamiento y, como les comenté, tuvimos algún financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se platicó cómo hacer extensivo este planteamiento, esta iniciativa, y se va en el proceso. Aún no se ha logrado un financiamiento que nos permita un salto de calidad para activar de manera mucho más veloz y, como decía uno de los pilares del plan de recuperación de emergencia, acelerar la implementación de caudales ecológicos, pero sí llevamos trabajo muy contundente, al paso que cada país y de acuerdo a su normatividad, respetando su normatividad, lleva. Entonces, vamos en ese camino en Latinoamérica y el Caribe. Vamos con los caudales ecológicos, transformarlos en su forma legal de reservas de agua o como se llame en cada país. El chiste es lograr este respeto legal por la asignación del agua al ambiente. Y en la actualidad tenemos estos países que ustedes pueden ver aquí, trabajando por impulsar fuertemente esta política hídrica de los últimos años. Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú. Y platicaremos un poquito más de Guatemala y Honduras, desde luego, porque pues serían países líderes en la región centroamericana. Solo como contexto decirles que WWF, siendo una organización internacional, pues tiene iniciativas, le llama iniciativas internacionales a grandes proyectos transformacionales, y dentro de la práctica de agua dulce tiene la iniciativa de reservas de agua, que sería esta que tenemos aquí, pintada toda la región. No están los países que llevan mucho mayor trabajo. Se han dado talleres exhaustivos desde el 2017, donde hemos platicado sobre mayores detalles acerca del concepto, los métodos, las maneras de trabajar del caudal ecológico a muchos países de Latinoamérica, pero los 6 que veíamos con anterioridad son los que han hecho pasos más hacia adelante. Les digo, cada uno a la velocidad que sus sistemas de gobernabilidad y gobernanza y marco legal han permitido. Entonces, estamos en una iniciativa también importante a nivel internacional, vista desde esta perspectiva, y estamos poniendo el granito de arena para lograr que se mantengan los regímenes hidrológicos adecuados, con los caudales ecológicos, que habla así de la cantidad, la calidad, la oportunidad de que el agua esté en nuestros sistemas dulceacuícolas para mantenerlos bien, porque estos nos dan beneficios. Finalmente, en esta parte, que es la última, comentarles algunos de los avances, algunos de los datos que tenemos en los casos concretos. En todos hay buenos retos de gobernanza en términos de la participación de los actores y usuarios del agua cada vez más en la toma de decisiones, cada vez incorporados más a las discusiones, y que no sean solo actos de autoridad en las instituciones los que estén ahí. Eso es un buen principio, que existan leyes, normatividades, planes, pero todo esto lo estamos viendo
que va a ser mucho más rápidamente implementado si hay una participación decidida de los actores, de la sociedad en general, en sus diferentes factores, o bien visualizados como usuarios del agua, ¿no? Entonces, en todos estos hay retos importantes de esta participación e involucramiento social en términos de la gobernanza del agua, pero les voy a comentar ahora los casos que tenemos. En México quisiera comentarles el de las reservas de agua del río Usumacinta. Este río es uno de los más caudalosos del país, junto con el río Grijalva. Tiene el escurrimiento que sería en promedio alrededor del 45% del agua del país. Es una cuenca que compartimos con Guatemala, y en esta cuenca se decretaron volúmenes de reserva de alrededor del 90% del escurrimiento medio anual. Aquí recordemos aquello que mencioné hace varios minutos. El caudal ecológico y sus reservas, como la medida legal, no es de mínimos de escurrimiento que se le otorgan al sistema. Depende de qué objetivo ambiental, cuál importancia ecológica tiene, cuál es la presión de uso de esta cuenca. Entonces, siendo una cuenca tan caudalosa, realmente la presión de uso es mínima. Las comunidades locales, las comunidades de esa cuenca, usan realmente muy poca agua, y esta cuenca es muy importante ecológicamente hablando. Entonces, ¿qué se decretó? El 90% del escurrimiento anual. Fíjese, una cuenca del tipo A. Las aportaciones a la conectividad ecohidrológica son muy relevantes en esta cuenca, por su alta diversidad, ya lo comentaba, y la propuesta de reservas de agua fue presentada, discutida y aprobada por el Consejo de Cuenca respectivo, de tal manera que hay un aval de los usuarios y actores de que esta cuenca, con esos volúmenes de reserva, se utilice. En esta cuenca, entonces, para los otros usos que veíamos ahí en los PAE, solo se va a usar el 10%, y aún así ese 10% es mucha agua. En esta cuenca se discutió en el Consejo de Cuenca respectivo, con la coordinación de la red de monitoreo de reservas de agua que llamamos en el país la Red Mora, que es una red de alcance nacional que tiene instituciones de educación superior, universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil que estamos involucrados con la asignación del agua al ambiente, los caudales ecológicos, las reservas de agua. Y en esta red Mora es que se está trabajando un grupo núcleo, y hasta la fecha está en proyecto importante para que pueda diseñarse e implementarse el sistema de monitoreo y el plan de manejo hacia un reglamento de la cuenca. Este reglamento ayudará además a la reserva, hará sinergia con la reserva para poder controlar los otros usos del agua y que se mantengan en los márgenes del 10% que pueden usar, y que realmente hagan un uso adecuado, eficiente, y que retornen con la calidad adecuada las aguas residuales. Entonces, este caso ha sido importante para México. Les comentaba cuencas binacionales que compartimos con Guatemala. Esta que tenemos aquí es el Usumacinta, este es el Grijalva. Aquí tienen más o menos el orden de millones de metros cúbicos que escurren por ahí. 104.089 millones de metros cúbicos al año. Es una gran cantidad de agua. Es una cuenca biodiversa, como ya lo habíamos dicho. Se dice que hasta los últimos documentación de hechos de biodiversidad es la de mayor biodiversidad en México y Mesoamérica. Aún así hay como 500 especies que están en esta NOM 059, que establece que las especies que están de alguna manera amenazadas. Y esta cuenca comprende además 18 áreas naturales protegidas con un objetivo ambiental A. Aquí tenemos las zonas hacia la parte
alta de la cuenca mexicana. Aquí no hubo oportunidad de hacer un trabajo binacional, que eso nos quedaría pendiente, de trabajar con Guatemala para tener desde la parte alta, pero lo que se consideró la parte alta para la cuenca ya en territorio mexicano, que es la parte de la Cantún. Aquí se hizo el trabajo, luego se hizo en Catazajá, las lagunas de Catazajá, y finalmente en Tres Brazos, que es la desembocadura. Fueron 3 sitios representativos de cuenca alta, media y baja. Y vean ustedes aquí los porcentajes de escurrimiento que se lograron. En la Cantún, en la parte alta, el 99%, parte media y baja, el 90% del agua. En el caso de Guatemala, ya se ha avanzado de manera importante con los análisis estratégicos nacionales para clasificar las cuencas. Se empleó más que nada un enfoque territorial y luego la gestión del agua. En México se empleó primero la gestión del agua y se va por la parte territorial, pero es como cada país ha podido avanzar de acuerdo, les digo, a sus instituciones y sus normatividades. El gobierno nacional está comprometido con las reservas de agua. Se ha firmado un acuerdo para impulsarlo, a pesar de que todavía no se consolide una ley nacional de aguas o una ley guatemalteca para el agua. Sin embargo, ya está el acuerdo, que es el acuerdo gubernativo número 19 de 2021, y pues constituye realmente un ejemplo internacional, porque no habiendo una ley nacional en materia de agua, este acuerdo gubernativo alinea los esfuerzos y alinea las instituciones para que trabajen coordinadamente. Y con Guatemala se han hecho esfuerzos para fortalecer capacidades técnicas, desarrollar e implementar los instrumentos técnicos y intercambiar experiencias para dar mucho más impulso a esta iniciativa. Ya la metodología y el mapa preliminar de reservas de agua estratégicas han sido validados por diferentes instituciones gubernamentales. Los participantes guatemaltecos pues podrán aquí ubicarlas de manera rápida. Entonces ya diferentes instituciones están contribuyendo, colaborando para que esto sea una realidad. En el acuerdo firmado se reconoce la importancia del aporte científico a través de la oficina WF Mesoamérica para establecer y priorizar las reservas de agua estratégicas en el país, y esto, pues, desde luego facilita la toma de decisiones. La seguridad hídrica contribuye a la seguridad hídrica y a la conservación de recursos naturales y la biodiversidad, y como mencionábamos, las reservas de agua son reconocidas como una medida de adaptación al cambio climático. El compromiso incluyó trabajar conjuntamente en fortalecer el marco regulatorio y desarrollar propuestas para gestionar recursos financieros para alcanzar objetivos y reservas de agua. Entonces, Guatemala va avanzando por esta senda de las reservas de agua. Se tienen estos criterios hidrológicos con el que se hizo este análisis espacial ya validado, términos de zonas de captura de agua, zonas de recarga, zonas de regulación, criterios de conservación. También fue importante los sitios Ramsar, las áreas protegidas, y finalmente ya se tienen con diferentes colores de azul, prioridades del 1 a la 3 de aquellas cuencas que por su importancia deben conservarse para tener reservas de agua. En el caso de Honduras, ya se tiene una política de gestión integral de los recursos hídricos y se establece como normativas especiales, se establece la necesidad de contar con normativas especiales, como aquella de la exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas, reservas de agua, caudal ecológico, entre otros. Entonces se están estableciendo las bases para que las instituciones puedan atender y guiar la participación de los demás actores. Esta política de gestión integral tiene un principio orientador de sostenibilidad hídrica muy importante, que también subyace todo esto que hemos platicado de caudal ecológico y reservas de agua, y también tienen en primera instancia un enfoque territorial antes de gestión del agua, pero protege zonas de recarga y abastecimiento a la población. Entonces, finalmente está el sentido de proteger nuestros sistemas dulceacuícolas para finalmente
dar beneficios a la población. Se tiene la propuesta de reglamento especial para zonas de reserva de recarga y productoras de agua. Se establecen ahí acciones para proporcionar mayor certeza jurídica y protección de los recursos hídricos. Se manifiesta que es necesario concientizar a toda la población sobre las dimensiones territoriales que convergen, en torno a la gobernanza del agua. Entonces, todavía este factor y reto de la gobernanza es importante y reconocido ya por el gobierno hondureño, y es importante resaltar la necesidad de aprobar instrumentos como este que permitan reglamentar de forma puntualizada los lineamientos que establece la Ley General de Aguas, que en su caso sí existe en Honduras, así como su reglamento reciente. Entonces, vamos viendo diferentes aproximaciones. En el caso mexicano, durante mi presentación vimos el ámbito nacional, cómo fue avanzando, y presenté solo el caso de la cuenca sureña del Usumacinta, pero en el ámbito nacional, otra vez, comentar con ustedes los avances importantes que tienen Guatemala y Honduras. Para la región centroamericana, pues es importante resaltar la Estrategia Regional Ambiental Marco 2021-2025, como también lo considero así un ejemplo de integración internacional, y en el cual la línea de gestión integral del recurso hídrico tiene una acción estratégica muy puntual que da pie a que cada uno de los países participantes de la estrategia regional pueda tomar como base, como punto de palanca para ir hacia las reservas de agua. La acción estratégica 322 dice implementar estrategia regional para proteger y restaurar los ecosistemas hídricos de los países, incluir las reservas de agua, basada en la promoción de una nueva cultura del agua con enfoque de la cuenca al mar, tecnología y valoración económica del agua. Pues todo esto en concordancia con lo que hemos platicado, y pues la importancia de que la región está respondiendo adecuadamente a los retos que tiene su ámbito territorial, y también pues poniendo un ejemplo, ¿no?, de integración hacia el establecimiento de estas reservas de agua, que podríamos decir como una de las medidas y pilares importantes para revertir el deterioro de los ecosistemas dulceacuícolas. Los sistemas de tratamiento de agua eficaces que hemos platicado y el ejemplo positivo con el que puedan liderar en las cuencas van a ser importantes para un cambio de paradigma que pueda ponernos en el camino de revertir la tendencia regional de deterioro de los ecosistemas dulceacuícolas. Ahí están las líneas estratégicas: calidad ambiental, mares y biodiversidad, gestión integral del recurso hídrico, que está muy relacionada con los temas que trabajamos, bosques y paisajes sostenibles, y cambio climático y gestión integral de riesgo. Además, cuenta con ejes transversales como fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento, marco legal y normativo, diálogo y coordinación intersectorial, investigación y desarrollo de tecnologías, enfoque de género e interculturalidad. Por lo que estas líneas estratégicas y sus ejes transversales creo que dan un entendimiento muy integrador, muy a la vanguardia de lo que se plantea, para que en esta década podamos revertir nuestro deterioro ambiental y entremos en aquellas cuencas que lo merecen en francos esfuerzos de restauración. En esta estrategia marco, solo poner aquí como ejemplo como dos indicadores regionales están considerando los temas que hemos trabajado en este módulo. Uno de los indicadores habla de porcentaje de ecosistemas hídricos y cuerpos de agua prioritarios de la región con masas de agua en buena calidad. Entonces sería voltear a qué hacemos con el concepto de caudal ecológico, reservas de agua, que nos habla de esa calidad, y la gestión buena, adecuada, eficaz de los sistemas de tratamiento, para que no nada más logren esta buena calidad del agua residual vertida de retorno a las masas de agua, sino también como ejemplo y líderes en las cuencas de lo que se debe hacer.
Y el otro indicador es el porcentaje de acciones nacionales y regionales enmarcadas en la estrategia de protección y restauración de ecosistemas hídricos de la región implementadas. Entonces, ahí están ya estos indicadores que establecerán por ahí sus metas y que nos ayudarán pues a reflexionar como región en que ya la estrategia lo tiene contemplado y cómo cada país podemos contribuir a ello. Pues con esto terminamos, pasaríamos entonces a la parte de preguntas, comentarios y reflexiones finales. Por ahí creo que María Paula nos ayudará. Muchas gracias a todas las instituciones que hacen posible estos módulos y este trabajo en capacitación. Y bueno, quedan por ahí mis datos. Gracias por su atención, por su tiempo y dejo de compartir entonces. Muchas gracias, don Ignacio, muy amable. Tenemos espacio para una pregunta rápida o dos preguntas rápidas o comentarios. Sí, Jorge. Puede activar su micrófono. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Oh, gracias por el espacio y pues mi pregunta va muy sencilla. ¿Me podría explicar un poquito más del acuerdo de Brisbane del 2017? ¿Eso llegó a muchos países de acuerdo bilateral o fue un foro? ¿Qué vinculación legal tiene con el país? Porque realmente quisiera saber si la definición que está ahí pues, es un convenio internacional para ver cómo estamos acá en Panamá. Gracias. Sí, gracias, Elías. Mira, no es una resolución, una definición vinculante. Es una reunión internacional que tiene la crema innata de la gente que trabaja por la ecohidrología y la conservación de los ríos y los sistemas dulceacuícolas, y su peso es importante desde ese punto de vista en términos de los expertos que participan, de la gente que conjunta y de los trabajos de vanguardia que ahí se discuten. No es vinculante, podría en este caso tener mucho más peso y tener esta función de vinculación la resolución 1212 de la COP Ramsar de 2015, que establece que los países firmantes deben hacer todo lo posible por garantizar los flujos de agua necesarios para mantener los humedales. Yo creo que en ese sentido, bajo tu pregunta, es mucho más vinculante este acuerdo de la COP de 2015 de Convención Ramsar que el de la Convención de Brisbane. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que nadie más tiene ninguna pregunta, entonces podemos hacer el cierre del módulo. Muchas gracias, don Ignacio, por su exposición. Hemos llegado al final de la sesión sincrónica del módulo 3. Les recomendamos revisar el campus virtual en el cual van a encontrar las actividades evaluativas, la presentación del día de hoy, al igual que la grabación de la sesión, también materiales bibliográficos para profundizar en la temática, y pues también su opinión es muy importante para nosotros, por los que le agradecemos compartirnos su retroalimentación sobre este módulo a través de una encuesta cuyo enlace enviaremos al finalizar de la semana. La información recopilada en esta encuesta nos va a permitir desarrollar una mejora continua de los módulos. Me voy a permitir también recordarles la evaluación del módulo 2 que se les acaba de llegar para las personas que participaron en el módulo 2, y también que las actividades evaluativas del módulo 2 cierran hoy, y también que saquen el tiempo para empezar con las actividades evaluativas del módulo 3 que nos facilitó don Ignacio. Ha sido un honor para nosotros facilitar este espacio, y me permito pues agradecerle también a todos por parte de la GIZ y el ICAP por su valiosa participación. Se pueden desconectar ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, saludos.